El tema que me toca compartir a mí para cerrar esta vigilia se llama Jesús sana nuestras memorias de dolor. Jesús sana nuestras memorias de dolor. Pero antes de entrar a este tema, quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, que está tomada de Filipenses capítulo 3, versículo... Vamos a leer del 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ponga cuidado lo que está diciendo San Pablo, porque esto nos va a ayudar mucho a entender lo que significa este tema. El tema va a estar fundamentado, cimentado sobre este pasaje bíblico y otro que voy a compartir con ustedes después. Dice la palabra de Dios. Dice, no, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice, pongo mis ojos fijos, tengo mi mirada fija. ¿Está diciendo acaso hacia atrás? En lo que hice en mi vida pasada, tenemos que recordar que San Pablo, antes de haber tenido una conversión, antes de haber sido encontrado por Cristo, porque es Cristo que lo encontró. No es que San Pablo encontró a Cristo, fue Cristo que se manifestó cuando él iba camino a Damasco, se le apareció en una visión y desde ese momento en adelante San Pablo tiene un momento de conversión. Fácilmente San Pablo hubiese podido quedarse lamentando por aquello que hizo, por todos esos años que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, les hacía daño, pero aquí está diciendo, pongo los ojos fijos hacia adelante. Hay una historia que leí hace poquito, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de una santa que se llama Josefina Bakhita. La palabra Bakhita creo que es una palabra en árabe que significa afortunada. No me vayan a confundir con otra cosa. Bakhita con B grande, que no vayan a pensar otra cosa. Significa afortunada. Y esta historia es, la fiesta de ella se celebró el 8 de este mes. Esta santa era de Olgoza, en Darfur. En los años 1800... Josefina, esta santa, apenas tenía 9 años, iba caminando con su hermana hacia el bosque. De repente dice que se aparecen unos negreros, estos que cazaban a los esclavos, y le dice a la más pequeñita que se vaya por ahí al bosque a buscar una fruta, porque estos que iban a apresar a la muchachita que tenía 9 años apenas, querían que la niña más pequeña no gritara, no alertara a los otros de lo que estaba pasando. Entonces dice que se le aproximó uno de estas personas con un cuchillo y le dijo que no dijera nada, que se callara. Entonces así empieza un itinerario de mucho dolor para esta mujer. Fue vendida como esclava como unas 4 o 5 veces, sufrió muchísimo, se la llevaron para otros lados. Dice que sufrió tanto, dice que un amo que tenía, dice que le llegó a hacer como unas 140 incisiones en el cuerpo. Ustedes saben lo que es eso, a lo mejor de latigazos, de maltrato que le daba. Pero no solamente eso, sino que dice que a esta pobre mujer, dice que le ponían sal en las heridas. Dice que en ese momento esta mujer sentía que iba a morir, que no iba a poder salir de esto. Hasta que años más tarde dice que un hombre católico italiano la compra, se la lleva a su casa y por primera vez le empieza a tratar de una manera muy amable. Ella empieza a sentirse muy bien, empieza a sentirse que finalmente le están tratando con dignidad, como una hija, como una persona que era valorada. Y así empieza un camino en la vida de esta santa, Santa Josefina. Eventualmente los amos se tienen que mudar a otra ciudad. Estando allá, Santa Josefina eventualmente entra a un convento, pero escuchen lo que le voy a decir, lo interesante.
Porque esta mujer entra a un convento y no era ni bautizada. No conocía la fe. Estaba ignorante. Entra al convento y estando en el convento con una orden religiosa que existía en aquel entonces, ahí ella empieza a conocer al verdadero Dios. Empieza a enterarse de que Dios todo el tiempo ha estado en su vida. Les voy a leer lo que ella dice en su biografía, que son palabras muy poderosas que nos pueden ayudar a nosotros a entender una realidad, a entender de que desde el punto de vista de la fe, nada pasa por accidente, nada pasa por coincidencia. Todo lo que usted ha pasado hasta el día de hoy, todo el dolor que usted ha pasado, no ha sido por accidente. El Señor lo ha permitido. Y si usted permite que Él sane sus heridas, se lo digo, sus heridas se vuelven fuente de sanación para muchos que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Pero tenemos que dejarle a Él que nos sane. Tenemos que permitirle a Él que nos redime nuestro dolor. Dice la santa, les voy a leer, dice lo siguiente en su biografía, porque al final de sus días se la pasaba hablando en toda Italia, dando su testimonio de lo que el Señor había hecho, de cómo a través de los eventos que le habían pasado, el Señor había sacado algo positivo en su vida. Mire lo que dice. Dice, si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos. Porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Eso es fe. El dolor, fue raptada cuando era pequeñita, separada de su familia, tanto dolor, tantas lágrimas, estar en otro lugar desconocido. Y esto que parece que no va a llegar a ningún lugar, el Señor está usando todo eso ¿para qué? Para que ella pueda conocer al Dios verdadero. Y mire, eso es dejarse sanar por el Señor. Cuando no es que usted olvida, oiga lo que le voy a decir, y voy a hablar de seis pautas de cómo podemos permitirle al Señor que sane nuestro corazón. Saben que cuando estaban haciendo esta actividad que con las madres se me vino algo a la mente. Saben que cuando mi mamá está aquí con mi hermano mayor, y pues un poquitito que lo voy a compartir porque me recordé de esto cuando vi esta actividad, esto que estaban haciendo aquí al frente. Mi mamá nos dejó a nosotros cuando estábamos pequeños. Nosotros somos de El Salvador. Yo creo que tenía como unos 7 años. Somos 7 hermanos. Tuvo que dejarnos porque vivíamos una pobreza extrema. A veces no teníamos para comer. No teníamos zapatos, no teníamos mochila. Íbamos descalzos a la escuela porque no había. Entonces yo regresé a El Salvador, ya de sacerdote. Creo que tenía 1 año de sacerdote más o menos. Regresé a mi pueblo. Yo no conocía el pueblo. Cuando me encontré con una señora y me dice, oh, usted es el hijo de doña Lucía. Y yo le digo, sí. Y empezamos a entablar una conversación y me dice, yo no me voy a olvidar, me dice, de algo. Cuando su mamá tuvo que dejar a sus 7 hijos, me dice, porque esa mujer iba llorando, que tenía que ir hacia adelante. Dice, no podía ver hacia atrás porque al ver a sus hijos llorando ya no iba a ser capaz de dejarlos. Tuvo que mantenerse firme a que veía a los niños llorando. Yo no me acordaba de esto, tenía unos cuantos años, pero sí me acuerdo de ese día cuando mi mamá nos tuvo que dejar y causó mucho dolor en nuestro corazón. Y cuando esta señora comparte esto en mi corazón, yo me conmoví tanto porque no me acordaba. Era una memoria que estaba enterrada en mi inconsciente, en mi subconsciente. Entonces cuando esta señora comparte esto, pues esto me ayuda para que esta memoria salga a flote. Y es entonces que yo le pido al Señor que sane, que entre con su mano poderosa, que entre para sanar esas memorias que tenemos de dolor, esas memorias que no nos dejan ser libres. Les voy a explicar qué es lo que pasa con la mente humana. La mente humana es tan complicada, difícil de entender,
Y a veces ni siquiera sabemos las memorias de dolor que llevamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque han sido tan dolorosas que las hemos tenido que enterrar muchas veces, pero que nos afectan nuestro comportamiento. Porque de repente ve uno a cierta persona y uno siente como cierto miedo, como cierta inseguridad, porque a lo mejor inconscientemente le recuerda de una persona que le hizo daño y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque enterró esa memoria en su subconsciente o su inconsciente. La mente humana tiene 3 partes, esto dicen los psicólogos, 3 partes. Está la parte de lo que se llama el subconsciente. El subconsciente es esa parte, esas memorias a las cuales tenemos acceso, pero no nos acordamos de ellas tan frecuentemente, sino que de vez en cuando, y si son de dolor, lo que hacemos es reprimirlas, esconderlas, taparlas. Y la cosa es que si usted tapa eso, solo lo puede tapar por cierto tiempo, porque de repente van a salir como un volcán. El subconsciente, el inconsciente, que son esas memorias de que estábamos pequeñitos, de los 5 años para abajo. Inclusive, oiga lo que le voy a decir, inclusive desde que estaba en el vientre materno hemos sido marcados y no lo sabemos. Y le voy a contar un testimonio que testifica. He escuchado tanto testimonio en el Ministerio de Sanación, por eso hablo de esto con convicción, porque lo he visto. He visto cómo el Espíritu Santo es capaz de obrar. Y está la parte que es el consciente. Estamos concientizados de lo que está pasando aquí, que estamos aquí en Brooklyn en esta noche y pues estamos alerta a lo que está a nuestro alrededor. El año pasado, en enero creo que fui a un pueblo allá en Nueva Jersey a celebrar una misa de sanación. Era un día que hacía mucho frío y con mi hermano en la música estamos ahí, poca gente y yo hice lo que hago normalmente en una misa de sanación. Se celebra la misa, al final hice la exposición con el Santísimo y uno se va del lugar, uno no sabe, no puede medir, no puede cuantificar qué es lo que el Señor ha hecho, porque uno no ve el corazón de las personas. Días más tarde, una señora me contacta por WhatsApp y me dice: padre, le quiero compartir un testimonio. El testimonio es que cuando usted vino a celebrar aquella misa, me contaba, yo como que quería ir a la misa, pero como que no quería, como que estaba indecisa. Pero me dice, yo quería ir, porque dice que esta mujer, cada cierto tiempo le daban ganas de suicidarse, de meterse a la piscina y ahogarse. Y ella no entendía por qué. Ella no entendía por qué esta ganas de no vivir, de querer meterse a la piscina y ahogarse. Hasta que dice que va a esa misa, así, sin tanta gana, va a la misa. En el momento que camino con el Santísimo, dice que ella empieza a ver muchas memorias. Pero memorias que cuando ella estaba en el vientre de su mamá había sido rechazada. Y por ese rechazo que ella tenía, es que ella sentía que no quería vivir. Me dice, Jesús trajo esas memorias. Jesús me sanó. Jesús me restauró. Jesús me dio una nueva vida. Porque esa es la buena noticia. Que aún las memorias a las cuales no tenemos acceso, el Espíritu Santo, porque para Él no hay tiempo ni espacio, Él puede volver, puede llegar a esas memorias y sanarlas, y restaurarnos, y darnos una vida nueva, y darnos libertad en Cristo Jesús. Lo que el Señor más quiere en cada uno de nosotros es que tengamos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. A veces creemos que el cristianismo es solamente de ir a la misa, de ir a la iglesia. Dios está conmigo solo cuando estoy en el grupo de oración. No, Dios está conmigo siempre. Y el Evangelio, la palabra de Dios, tiene que afectar todos los ámbitos de mi vida. Todo, absolutamente todo.
mi intelecto, la salud, las relaciones humanas. El evangelio bien entendido tiene que hacernos florecer, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque el Señor tiene un sueño para cada uno de nosotros. El Señor tiene un sueño tan bonito para cada uno de nosotros, pero a veces no sabemos cuál es ese sueño porque estamos atados por dentro. No tenemos libertad. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, plenitud, ser libre, ser como el águila, que cuando el águila se levanta con el viento se va, no tiene ni que aletear, sino que se va. Usa el viento a su favor. El Señor quiere que hagamos eso en nuestra vida, pero no es fácil. Es un proceso. Toma tiempo, toma paciencia. Requiere consistencia, requiere perseverancia. No solamente ir a la misa cuando tengo ganas. No solamente ir al grupo de oración cuando siento bonito, porque hay veces que usted no va a sentir bonito, no va a sentir nada. Pero usted tiene que decidir, lo voy a hacer. Voy a ir al grupo de oración. Entonces quiero hablar de 6 pautas, de 6 cosas necesarias para obtener la sanación de nuestras memorias de dolor. La primera es, y sin esta no hay sanación. La primera es identificar cuáles son esas memorias. ¿Qué es lo que provoca las memorias? Ya les voy a explicar qué significa esto. Muchas de estas memorias remontan a nuestra niñez. Porque hasta los 5 años usted ya ha definido su psicología, su personalidad. A los 5 años. Una palabra, un gesto, una película, una conversación, una persona que nos hace recordar de algo. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que usted conoce a una persona y de repente usted siente como que algo no cuadra, como que no se le quiere acercar mucho a esa persona? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Verdad que yo creo que a todos nos ha pasado? Y uno se pregunta, ¿y por qué será que yo ni conozco a esta persona y siento como cierto rechazo? A lo mejor es porque eso le provoca una memoria de dolor que usted pasó cuando era pequeñito. Lo que provoca. ¿Sabe cómo viene siendo? Como cuando el que se separa de una relación, que está enamorado, está acostumbrado a la rutina con su pareja, todo lo hacen automáticamente en el día. Cuando se separan, todo le recuerda de esa persona. ¿Sí o no? En todas partes ve a la persona, ¿verdad? Hasta el olor del perfume. Y de repente estoy en un lugar y estoy oliendo un olor, pero ¿por qué me siento así? Porque le recuerda aquello. Entonces sí trabaja la mente. Hay cosas que provocan, pero lo que provoca es solamente un síntoma de algo más. Y esto requiere que estemos conscientes de lo que está pasando en la mente y cómo nosotros podemos empezar a tener concientización haciendo silencio, porque a la gente le encanta el ruido. Distraídos todo el tiempo, YouTube, Twitter, Facebook, tanta cosa. Yo creo que ni estoy tan al día de las aplicaciones que hay ahora. Yo lo que uso más es YouTube y hay cosas que hay suficiente con eso. Pero distraídos todo el tiempo, porque nos hace estar distraídos. Y si usted está distraído todo el tiempo, ¿usted cree que va a estar consciente de lo que está pasando en su mente y en su corazón? Claro que no. Recuerdo cuando estaba en el seminario, miren lo que pasó. Les voy a contar a lo que pasó, que me llevó a entender todo esto de lo que les estoy hablando. Había un muchacho que yo lo miraba y yo como que, no sé, como que no me caía tan bien y yo no entendía por qué. Yo sentía como cierto así, yo no sabía por qué. Hasta que una vez en oración y pues hasta una vez que de repente me acordé de algo. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Que este muchacho
su físico, me recordaba que cuando yo estaba pequeñito, cuando yo tenía más o menos unos 8 años, yo venía de la escuela, creo, no recuerdo exactamente, 2 niños me quisieron pegar, entre los 2. ¿Qué pasaba? Que mi mente, al ver a este seminarista, me hacía recordar aquel evento que había pasado cuando yo era pequeñito. Esta experiencia con este seminarista provocaba algo de lo que yo no estaba consciente. Y así es la vida, así es la mente. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted está viendo una película, por ejemplo, está escuchando una canción y de repente se empieza a sentir triste, empieza a sentirse como que algo no está bien? ¿Por qué será? Porque inconscientemente le hace recordar un evento de dolor que le pasó en su vida. Por eso, cuando se pide sanación interior, se le pide al Espíritu Santo primero que revele, que saque a la superficie esa memoria de dolor, porque si no sale a la superficie, usted no puede ser sanado de lo que no está consciente. Es tan importante eso. Entonces, el primer paso, la primera pauta para poder entender, para poder recibir esta sanación interior de las memorias de dolores, identificar qué es lo que provoca, identificar cuál es esa memoria. Una vez que yo identifico esa memoria de dolor, eso que me hace sentir lo que yo sentí cuando pasé eso, aunque haya sido 15 años, 20 años atrás. ¿Qué es lo que hago? Ahora se lo entrego a Jesús, hablo con Él. ¿Saben que ayuda mucho? Y se lo digo por experiencia. Los que pueden ir al Santísimo, háganlo. Aunque no esté expuesto, vayan al tabernáculo. Miren, a la gente yo le digo lo siguiente: ok, usted tiene una memoria de dolor que le hace daño. Consígase un cuaderno, un lapicero o una tableta, como usted quiera. Escriba lo que siente, ser sincero, lo que está pasando. Y vaya ante Jesús sacramentado. Expóngale lo que está pasando. Dígale, me siento así. Hágalo. Y usted irá viendo de cómo Él, en el silencio, va a ir sanando su interior. Y usted va a ir recibiendo más y más libertad de ser un hijo de Dios. Pero lo primero es identificar, estar consciente. ¿Cuál es esa memoria que me causa dolor? Y una vez que estoy consciente de ello, relacionarlo, decirle a Jesús: Jesús, con tu mano poderosa, sana mi corazón, sana mi memoria. Tú puedes darme la sanación. Otra pauta tan importante es, oiga, muy importante, aceptar los errores de los demás y los nuestros. Es tan importante. Si usted tiene una persona que le hizo daño, un familiar, un tío, su esposo, un hermano, su padrastro, cualquier persona que haya sido, esto es un poco difícil, pero se puede, con la gracia de Dios, con la gracia de Jesús se puede tener lo que llaman empatía, ponerse en los zapatos del otro, porque esa persona que le hizo daño, a lo mejor está más dañada que usted o que yo. Sufrió mucho, sufrió maltrato. ¿Por qué? Porque en la vida repetimos los patrones de conducta que nuestros padres tuvieron. Si usted tiene una familia donde había frialdad, donde el papá lo único que hacía era llegar borracho, tal vez fue proveedor, muy responsable, pero nunca mostró la afectividad, nunca le dijo a la niña: ven, te quiero, abrazarla, darle un beso, tú eres especial para mí. Como papá, si no está consciente, ¿qué va a empezar a hacer? Lo mismo o peor. Si uno es de una familia violenta, donde le pegaban, le daban golpes, le decían: eres un burro, eres un tonto, nunca vas a aprender, nadie te va a querer. Y un montón de mentiras. El papá está repitiendo los mismos
errores. Requiere mucho ponerse en los zapatos del otro, entender del por qué las personas actúan de la manera que lo hacen. Miren, hace un tiempo atrás mi hermano ya contó un poquitito el testimonio de nuestra vida. Venimos de una familia buena, pero muy disfuncional. Hay que decirlo que fue muy disfuncional por las circunstancias de la vida. Cuando mi papá fue muy frío, mi papá fue muy ausente, o sea, no recuerdo cosas de él cuando estaba pequeñito. Estuvo muy ausente físicamente, nunca manifestaba amor hacia nosotros, nunca expresaba. Él era muy frío. Yo no entendía por qué, porque era así. Hasta que un día, hablando por teléfono con él, me empieza a contar. Me dice, cuando yo era pequeñito, cuando yo tenía 7, 8 años más o menos, 7 u 8 años más o menos, me dice, yo estaba durmiendo en la cama en las mañanas, a las 3 de la mañana mi papá llegaba a levantarme. Y si no me levantaba, tenía que alistarme porque me iba a pegar. Un niño de 7, 8 años más o menos, a las 3 de la mañana se lo llevaba a trabajar al campo, a darle comida a los caballos, a las vacas. No tuvo niñez, no tuvo juguetes, no pasó esa fase de su vida, no tuvo infancia. Y al no pasar esa fase de su vida, uno no se desarrolla bien. Hay esos baches, hay esos huecos en el desarrollo humano. Ahí empecé a entender yo del por qué la frialdad, del por qué él actuaba de la manera que lo hacía, hasta que él compartió conmigo de parte de lo que le tocó vivir en su niñez. Y a nosotros igualmente, hermanos, si usted viene de una familia donde mamá fue así, donde hubo alcoholismo, se lo aseguro, probablemente si su papá fue alcohólico, a lo mejor el abuelo fue alcohólico también. El tatarabuelo, o sea, son cadenas a veces que vienen desde atrás. Cadenas ancestrales muchas veces que son patrones de pecado que se repiten en una familia. Entonces, ayuda mucho aceptar los errores de los demás y los nuestros. Nosotros también. ¿Quién de los que estamos aquí no se ha equivocado? Todos, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ser sinceros. Me equivoqué, tomar responsabilidad, actué de una manera que no era correcta. Pero también no quedarse estancado, no quedarse en algo que hice hace 15, 20 años atrás, martirizado, quedarme atado a ese evento de mi vida, porque Dios no quiere eso. Sí, reconocerlo. Me equivoqué, tal vez hice daño a ciertas personas, tal vez no actué de la manera correcta, no actué con caridad, pero eso quedó allá. Ahora soy una nueva persona, ahora estoy conociendo de Dios, el Señor está formando mi mente, mi persona, para yo poder pensar como Cristo, para yo poder sentir como Cristo. La culpa y la vergüenza, oiga lo que le voy a decir, la culpa nos ayuda. Y la vergüenza, ¿por qué? Porque nos ayudan a corregir nuestro comportamiento. La culpa y la vergüenza nos ayudan a encaminarnos de regreso, pero se vuelve un problema cuando usted deja que esta culpabilidad que no es sana, esta vergüenza que no es sana, lo ate por dentro, nos amarre por dentro. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que soltemos todo eso, que se lo entreguemos a Él, que se lo demos. Miren, hermanos, el otro día estaba hablando con una hermana. Gracias a Dios que no somos Dios nosotros. ¿Sabe por qué? Si usted tuviera que hacerse su propio juicio, a lo mejor usted se condena, se autocondena. Usted dice, no, yo no puedo ir al cielo. Y hice mucho daño. Hice mucho daño. Entonces, nosotros a veces nos autocondenamos.
somos tan severos con nosotros mismos. No tenemos misericordia para nosotros mismos. Y el Señor quiere que experimentemos esa misericordia. Porque es cuando nosotros experimentamos misericordia que podemos tenerla para los demás. Entonces, estar consciente de esas memorias, de lo que provoca estas memorias de dolor, aceptar los errores de los demás y los nuestros, y enmendar, corregir. Si usted va caminando, se equivoca, se metió por allá o por acá, usted cada momento tiene una oportunidad para volver a encaminarse. Yo le digo a la gente, cada mañana que usted abre los ojos en la mañana, es una oportunidad y usted escoge cómo va a vivir ese día. Nadie lo obliga. Nadie. Usted y yo escogemos cómo vamos a vivir el día. Y depende de nuestra actitud, de cómo nosotros vivamos nuestra vida. Entonces, aceptar los errores de los demás y los nuestros. Mencionaba que es importante ponerse en los zapatos del otro, tener empatía, saber que las personas que nos hicieron daño a nosotros, a lo mejor han sido más heridas que nosotros. La otra pauta, la otra pauta necesaria para dejar que Jesús sane nuestras memorias. Voy a leer la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 9, versículo 61 al 62. Vamos a ver lo que nos dice. San Lucas, capítulo 9, versículo 61 al 62. Dice, Lucas, capítulo 9, versículo 61 al 62, dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Mucha gente a lo mejor no entiende lo que es un arado porque vivimos en Estados Unidos, vivimos en la ciudad, estamos en Nueva York, mucha gente no está muy familiarizada con la agricultura y pues toca explicar un poquitito para poder entender este punto que Jesús estaba haciendo. Cuando el agricultor tiene los bueyes y está arando la tierra para que los surcos le salgan rectos, ¿hacia dónde tiene que ir viendo? ¿Alguien sabe? A la antigua, no con las máquinas que se usan ahora, no estamos hablando de las máquinas, ¿ok? A la antigua, con los bueyes que llevan el arado, lo van tirando y los bueyes van caminando. El que va detrás, ¿hacia dónde tiene que ir viendo? ¿Alguien lo sabe? Gracias, por lo menos algunos saben, ok. Hacia adelante, tiene que ir, mire, hacia allá, derecho, porque en el momento que empieza a ver hacia atrás, ¿qué va a empezar a pasar con el surco? Se va a torcer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esta imagen? No se quede viendo hacia atrás, porque si no su vida va a parecer que está torcida y no le va a hacer sentido. Con los ojos, como decía San Pablo, no hacia atrás, sino hacia adelante. Todos hemos pasado cosas en la vida, todos hemos pasado situaciones que tal vez quisiéramos que no hubiesen sido de esa manera, pero así fueron. Y muchas personas se quedan como un disco rayado. Lo mismo. Ok, es bueno, repita lo que le pasó, comparta, pero hágalo con libertad, que aceptó lo que le pasó. Sí, me pasó, fue a mí, pasé esta situación en mi vida, pero yo escojo si me quedo
viendo hacia atrás en un círculo, porque eso de sentirse víctima puede ser un círculo vicioso también, una excusa para no salir. Es más fácil a veces quedándose, sintiéndose con pena por uno mismo, lamentándose, autolamentándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que decir, sí me pasó a mí, pero voy a levantarme, voy a seguir hacia adelante. Yo escojo. Miren, la mente humana es tan complicada, somos la única criatura que tiene la capacidad de preocuparse del futuro. Un animal no puede hacer eso. Solamente el ser humano tiene la capacidad de imaginarse un futuro imaginario que no existe. Y también viajar hacia atrás. Cuando usted se sienta que esté en esos momentos, y ponga mucho cuidado porque son a veces durante la misma hora del día que los pensamientos recurren a la misma hora, a veces cuando uno no está haciendo nada. Cambie de enfoque, cambie de ambiente, le digo a la gente, haga algo más, enfóquese en algo más, porque usted escoge si se va a quedar allá o se va a continuar en la vida. Es muy importante, hermanos, tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida. Nos podemos levantar, como digo, nos podemos quedar hacia atrás o hacia adelante. Cuando usted se encuentre, yo le digo a la gente, especialmente la gente que sufre de ansiedad, hay gente que sufre de lo que se llama desorden de ansiedad generalizado, que tienen una tendencia a preocuparse más que las demás personas, que cualquier cosita les provoca una preocupación. Le digo a la gente, mire, aprenda a vivir en el momento presente. Miren, desde que yo empecé a hablar aquí, les aseguro, la mayoría, diría yo, quizás la mitad de los que están aquí, la mente se fue por allá. Así somos. Empezó a pensar lo que voy a hacer mañana domingo, voy a ir a la misa a tal hora, voy a ir a comer con mis niños, voy a hacer esto, y se fue de acá. Se fue de acá. Dígale al hermano que tiene al lado, dígale. Regresa aquí, dígale. ¿Ya vieron? ¿Sabe por qué le digo que usted está aquí? Le voy a decir algo que le puede cambiar la vida. ¿Sabe por qué? Oiga, esto es tan importante y me ha tomado muchos años aprenderlo. Dios no está en lo de atrás. Dios no está en mi futuro. ¿Sabe por qué no está en mi futuro? Porque el futuro, como yo me lo imagino, no va a ser así cuando se dé, si es que se da. Dios existe en la realidad, no en lo imaginario. Por lo tanto, Dios solamente está hoy. Por eso en la familia, con sus hijos, no pierde el tiempo. Mi abuela decía que el tiempo perdido los santos lo lloran. Es decir, usted no puede regresar el tiempo atrás. Lo que perdió, lo perdió. Lo que tiene, lo tiene aquí. El momento presente, Dios está aquí. Cuando usted aprende a tener eso, la meditación, la oración diaria, usted va a tener más paz, más tranquilidad. Los pensamientos locos que van para allá y para acá, que parecen una montaña rusa, se van a apaciguar, se van a calmar. Usted va a tener problemas, todos los tenemos, pero usted va a tener más tranquilidad, más paz. ¿Por qué? Porque la paz se la va a dar Jesús. No es algo que podemos autoproducir. Entonces, no ver hacia atrás, o si lo ve, mírelo del punto de vista de la fe, de que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Aceptar lo que no puedo cambiar. Por ejemplo, yo mido 5'6". Yo no puedo cambiar eso, por más que quiera. Y no creo que quiera ser más alto además, así. Hay cosas que no las puedo cambiar. No puedo cambiar la familia en la que nací. No puedo cambiar que nací en El Salvador. No puedo cambiar que me tuve que venir ilegal por la frontera para llegar a este país para reunirme con mi familia. Es parte de mi historia. No puedo negar eso. No puedo decir como que no está ahí. Sí está ahí.
Entonces aceptar lo que no puedo cambiar, pero cambiar lo que sí puedo. Hay cosas en la vida que sí las puedo cambiar. Y tenemos que tener enfoque cuáles son esas cosas, porque nos ayuda a distinguir en la vida que ciertas cosas podemos cambiar, que hay cosas que sí, pero requiere tomar responsabilidad, requiere que nosotros decidamos todos los días. Entonces, las otras pautas es que hay que llorar, hay que aprender a llorar. A los hombres, hermanos, no, si es que los hombres no lloran. No, es que este es un flojo, este es un afeminado, qué sé yo. Lo de llorar es para las mujeres, el hombre no llora, el hombre tiene que ser como una roca que se aguante todo. Hay que aprender a llorar, le voy a decir por qué, porque cuando uno no llora, uno se traga las emociones y eso lo va a enfermar. Miren, a veces yo he orado por personas que lo primero que empiezan es a llorar y a sacar todo aquel dolor que han tenido, lágrimas que se han tragado por muchos años. Cuando lloramos, recibimos sanación, recibimos purificación del alma. Miren, hermanos, se han hecho experimentos en laboratorios, científicamente se ha comprobado, los psicólogos dicen que cuando uno está enfermo de la mente, memorias de dolor, cosas de trauma, a uno lo afectan físicamente. Hay cánceres a veces que la raíz viene de un trauma, de la falta de perdón, de odio, de resentimientos que no hemos podido perdonar. Ahí está la raíz de todo. Hay que aprender a llorar. Hace un tiempo atrás, en enero estuve en Tampa, estuve haciendo un poco de misión por allá. Me dijeron de esta muchacha que